Este programa llega en nombre de Telered. Te da más, te cuesta menos. Saludos y bendiciones, bienvenidos una vez más a este podcast con Lester Noriega. Hoy vamos a tener un tema interesante, convirtiendo las heridas en cicatrices. Desde ya nosotros les invitamos a que visiten nuestras redes sociales, Luz TV Internacional en nuestra cuenta de TikTok, @LuzTV7, nuestra cuenta de Facebook, de Instagram y de YouTube. Tenemos un invitado de lujo, señores. Tenemos al pastor Roger Artigas. Él nos estará compartiendo bastante y vamos a aprender sobre eso de convirtiendo las heridas en cicatrices. Bienvenido, pastor. Oye, mi hermano, de verdad agradecido a Dios por esta invitación que me dieron. De verdad es un tema interesante, muy necesario en estos momentos que estamos viviendo. Y espero en el Señor que sea de mucha bendición, de verdad. Por allí tenemos las redes sociales del pastor Roger Artigas para los que quieren disfrutar de su contenido. En Instagram y en Facebook lo pueden conseguir como Pastor Roger Artigas. En Instagram y en Facebook, recuerden, Pastor Roger Artigas. Hemos estado hablando sobre los miedos y la pérdida. Todos seres humanos tenemos miedo a la pérdida. La pérdida de un noviazgo, de un matrimonio, la pérdida de un trabajo. Y esto pues nos genera cicatrices, nos da heridas, nos genera heridas. ¿Qué nos puede decir a través de eso? Mira, es interesante la palabra miedo. Sabes que la palabra miedo muchas veces nosotros la hemos malinterpretado, porque el miedo también se puede ver como un mecanismo de defensa que nos lleva a mejorar las cosas, que nos lleva a hacer las cuestiones mejor todavía. Es un indicativo de que algo está pasando mal y que debo mejorar. Pero hay un miedo que nos paraliza, hay un miedo que nos limita, hay un miedo que nos quita toda acción en cualquier contexto. Y ese es el miedo que nosotros desarrollamos a causa de una pérdida, ya sea de un familiar, ya sea de un trabajo, ya sea de una mascota, etc. Y que ese miedo tiende a convertirse en duelo. Sí, deja grandes heridas que al no saberla curar puede dejar grandes consecuencias. La idea es cicatrizar y hacer de esa experiencia una bendición. ¿Cómo afrontamos? Nosotros debemos estar preparados para afrontar una pérdida. Claro, todo ser humano debiera estar preparado. Ese es el deber ser. Pero muchas veces se queda en el ser y nos agarra de sorpresa las pérdidas. De allí donde se genera una conducta que muchas veces no sabemos manejar y es por eso que necesitamos ayuda profesional. Nosotros los seres humanos estamos acostumbrados o nos gusta estar cómodos, lo que llamamos la zona de confort. La zona de confort. Nos gusta esa comodidad, esa tranquilidad y cuando somos estremecidos es allí donde nosotros producimos ese miedo que nos puede paralizar. Sí, vale. Estamos muy acostumbrados, como tú dijiste, con esa zona de confort y muchas veces por temor al cambio, por temor a nuevos escenarios, por temor a situaciones diferentes no queremos salir. Pero a veces la situación nos obliga a salir y a afrontar. Y muchas veces, lamentándolo mucho, nos encontramos que no estamos preparados. Y es allí donde vienen todas estas situaciones, el cual queremos abordar hoy para que pueda ser de ayuda y de bendición para el hermano que lo esté pasando o aquel que no lo esté viviendo, pero al menos tiene argumentos, tiene recursos, por si se presenta ya va a saber cómo afrontarlo y confrontarlo. Ahora, antes de conocer cómo convertir esas heridas en cicatrices, queremos pues llevar a la audiencia a saber qué es un duelo, qué es el duelo. Bueno, mira, el duelo básicamente es una respuesta emocional, es una reacción natural que tiene una persona ante una pérdida. Siempre asociamos al duelo a muerte, pero no, es un error. El duelo debemos asociarlo a pérdida de que de cualquier situación que nos genere confianza. La gente debe entender que hay tipos de duelo. Hay varios tipos de duelo. Por ejemplo, tú puedes entrar en un duelo, puedes entrar en una situación emocional no esperada cuando pierdes un trabajo, cuando pierdes tu matrimonio, cuando pierdes tu salud. Cuando tiene que ver con duelo es la pérdida de tu estabilidad, de tu confianza, de tu seguridad, que se te mueve el piso. La estabilidad emocional.
reacciona de esa manera, emocional, cognitiva y conductual. Es algo, como seres integrales, eso es lo que genera el duelo. Bueno, allí es donde la gente puede ver que no solamente es la pérdida de un familiar la que nos puede mover, la que nos puede estremecer. Hay gente que se ven estremecidos porque perdieron una amistad. Eso es correcto. Así te sencillo, una amistad y de repente queda ya en shock. Claro, porque perdiste tu confianza, perdiste tu estabilidad emocional, perdiste tu estabilidad conductual, porque cuando ibas con él lo tratabas con confianza, hablabas con él, y de repente ya no está, eso te genera inestabilidad y te genera desconfianza. De allí entras en un proceso de duelo también. Y cualquier persona está también a la merced de esto. Oye, hermano, nadie está exento a un duelo, sea el tipo de duelo que sea la muerte de un familiar, sea un divorcio, sea una enfermedad, sea la pérdida de una mascota, sea la pérdida del trabajo, etc. Nadie estamos exentos por pasar en un duelo. Esa es la realidad. Todo es diferente cuando le toca a uno, porque uno puede decir, bueno, pero aquella persona, ¿por qué llorará tanto si se le murió fue el lorito? Ajá. Pero cuando me toca... Oye, eso es increíble vivir para poder entender. Yo tengo una máxima cuando abordo estas situaciones que yo la veo en tres escenarios. 1, comprendo. 2, tolero. Y 3, amo. Yo para poder tolerar, para poder entender, debo estudiar las causas. Después que yo la estudie, voy a entender, voy a tolerar las conductas que puede desarrollar ese duelo y voy a aprender a amar a esa persona. Pero mientras no entienda, no tolere, no voy a poder amar. Ahora, el duelo también viene por etapas y una de ellas es la negación. Sí. Es interesante porque hubo un doctor una doctora, Elizabeth, que generó unas etapas acerca del duelo. No es que se va a dar una por una, no, se puede dar de una manera indistinta, una manera cíclica. Y presenta 5 etapas que muchos la han tomado como una regla. No es que se va a dar todo el tiempo, pero sí es una media. No es decir, bueno, estoy pasando ahorita por esta etapa, viene la siguiente. Puede venir la ira, puede como también puede venir la otra etapa. De la 1 puedes brincar a la 5. De la 5 puedes brincar a la 3. Volver a la 1. Exactamente. Pero sí es interesante conocer las 5 etapas, sí es interesante conocer los 5 pasos para que tú sepas, tengas una idea por dónde vas, por el camino en que te encuentres y vea que ciertas conductas, ciertas reacciones son normales y hasta naturales por el proceso en que tú te estás viviendo. Claro, porque conociendo esas etapas yo puedo saber sobrellevar, ya sea mi propio duelo o el duelo de alguien. O el duelo de tu familiar o de tu amigo, eso es correcto. Porque, oye, parece mentira, la falta de conocimiento te lleva a errar. Tenemos la etapa de la negación, la etapa de la ira. En la Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y en el duelo, esa etapa de la ira es común. Es común. Es común. Mira, la doctora Elizabeth presentó 5 etapas. Voy a decirla rapidito. No la voy a describir, sino rapidito porque el tiempo no nos ayuda. Tenemos la negación, tenemos el enfado o la ira, tenemos la negociación o el regateo, tenemos la depresión y después tenemos la aceptación. Y yo agregaría una última, que muchos lo hacen, que después tú aceptas, viene el aprendizaje, porque de toda etapa de duelo hay algo que aprender, que es allí donde nosotros debemos llegar, en el aprendizaje. Bueno, hablamos un poco acerca de la negación, de la ira, pero allí me decías una, y es la negociación. Sí, es una etapa interesante en el sentido de que ahí tratamos de nosotros de negociar y ver, oye, si yo hubiera hecho esto, no hubiera pasado aquello. Oye, pero si yo lo hubiera intentado, quien quita, él estuviera o él se fuera quedado o él no hubiera muerto. Buscamos como esa alternativa, buscamos como esa solución para que esa pérdida se haga menos dolorosa. Y esa sobrepensadera en esa negociación puede llevar a la persona a la siguiente etapa, que es la depresión. Esa pensadera, como tú dices, te puede agotar. Sí. Te puede agotar y te puede deprimir porque lo que es la negociación y la negación para mí van juntas. Porque al negarte la pérdida, tú buscas, cónchale, si yo lo hubiera intentado,
Óyele, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto? Oye, si yo fuera hablado con X persona, ¿quién quita no se hubiera ido? Buscar alternativa. Entonces, eso te tiende a agotar emocionalmente y automáticamente, claro, te deprimes. Eso es correcto. Bueno, es interesante lo que estamos hablando y nosotros vamos a ir a la calle porque queremos saber cómo la gente hace para afrontar el duelo. Y esa es la pregunta que tenemos para ello. ¿Qué has hecho para superar el dolor de una pérdida? Bueno, yo he pasado por muchos procesos de duelo. Yo perdí a mis padres. Primero perdí a mi padre y fue un dolor muy fuerte para mí. El Señor, mi Dios, el Creador, y mi confianza está puesta en Él y Él me ayudó a amortizar ese dolor. Y pues en el caso mío ya me tocó porque la esposa mía murió ya y ya lo estoy superando poco a poco. Es mi esperanza. Bueno, orar mucho y pedirle a Dios, que es lo más importante, el Rey de Reyes. Bueno, allí nos fijamos lo que estábamos hablando, que cuando hablamos del duelo, la gente lo asocia con la pérdida de un familiar. Es como común esto, ¿verdad? Sí, es muy común porque eso es lo que vemos, eso es lo que nos enseñan. Recuerda que a veces las enseñanzas vienen por generaciones y los padres nos enseñan que el duelo solamente tiene que ver con la pérdida de un ser querido, con la muerte, con el luto, lo que llamamos. Pero los expertos en conducta dicen que el duelo no solamente tiene que ver con muerte, sino es con pérdida. Pérdida de tu estabilidad, pérdida de tu salud, pérdida de tu trabajo, etc. Nosotros vamos a ir un momentico a un corte comercial, pero nosotros queremos también que ustedes nos dejen su opinión en nuestras redes sociales. Recuerde que a través de Instagram, de Facebook y de YouTube, @LuzTV7 y en TikTok, LuzTV Internacional. En las cuentas del Pastor Roger Artigas es asimismo Pastor Roger Artigas en Instagram y en Facebook. Ya regresamos. Llegar a las pantallas de cada hogar es nuestro mayor alcance. En muchas ciudades ya nos están sintonizando y pronto en todo el país. Luz TV, nuevos lugares, más bendición. Ajá. Hoy el título es Preparándonos para la cosecha. Jesucristo no es tonto, ese sí es bien avispado de verdad. Él dijo, alzad los ojos, mirad los campos, porque están blancos para la siega. Mire, cuando las espigas se ponen amarillitas, amarillitas, como si fueran unas láminas de oro, es el tiempo de la cosecha. Lo que no se cosecha se pierde. Preparándonos para la cosecha. Oigan esto, uno es el que siembra, otro es el que riega, el crecimiento lo da Dios. Que ninguno se esponje pensando que es Superman o que es un Tarzán, no, aquí el único grande se llama Jesucristo. En el tiempo de cosecha hay que traer gente de afuera, porque lo que no se cosecha, se pierde. Pero alguien tiene que sembrar y seguir sembrando. Hoy cosechamos, pero se necesita seguir sembrando en la viña del Señor. A la ciudad que vio nacer al hermano Puertas llega una señal de esperanza y transformación. Luz TV Internacional, la señal ideal para construir un hogar lleno de luz, paz y armonía. Durante 24/7 a través de Alfa Visión en el canal 16. Juntos somos más bendición. Sheldon no es un niño cualquiera y todos dicen que No es adoptado. ¿Cómo puedo ser adoptado si tengo una hermana gemela? Ve a jugar. Listo, ya jugué. pero él solo quiere aprender. Ok, que la eduque
educación comience. El joven Sheldon, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde. Por Luz TV Internacional. Grandes series, más bendición. ¿Te acuerdas de esto? Yo te busco, oh mi Dios, me rindo. ¿Y de esto? No te ayudó mucho, en mi opinión. Es lamentablemente el acompañamiento musical. ¿Qué tal de esto? Daniel Agüero. ¡Felicidades, Daniel! El reality show que regresa a Luz TV Internacional. Voz y talento. Muy pronto. Por Luz TV Internacional. Cuando los prejuicios lo obligan a permanecer al margen. Lo único en que todos estamos de acuerdo es que la madre no tiene poder para nada. No dudan en reclamar el mérito de sus ideas. The Good Doctor vuelve lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde por Luz TV Internacional. Grandes series, más bendición. Y como lo prometido es deuda, aquí estamos nuevamente con ustedes por nuestro canal Luz TV Internacional y también por nuestras redes sociales, Luz TV 7, en nuestra cuenta de Instagram, en nuestra cuenta de Facebook, en nuestra cuenta de YouTube y Luz TV Internacional en nuestra cuenta de TikTok. Hoy estamos hablando y tenemos un tema interesante, convirtiendo las heridas en cicatrices. Estamos hablando de cómo vivir ese proceso de la pérdida, lo que comúnmente le conocemos como el duelo. Y estábamos hablando de la negociación, de la negación, de la ira, de la depresión, pero también tenemos otras etapas. Sí, mira, la última etapa, que es el deber ser que todos lleguemos, es la aceptación. La aceptación es cuando nosotros asumimos que la pérdida es inevitable, sea X la pérdida, y que cuando llegamos allá nos permite a vivir siempre teniendo en mente que vamos a superarlo, que vamos a avanzar. Y allí es donde se da como un subpunto, que es empezar a aprender de eso. ¿Qué aprendí de esto? Aunque la gente no lo crea, uno aprende hasta de la partida de un ser querido. Aunque a la gente esto le parezca extraño, pero el aprendizaje está hasta allí. Es allí donde yo debo estar abierto. ¿Qué aprendí yo de esto? A valorar la vida, a valorar a mis seres queridos, a valorarme a mí mismo y lo más importante, a entender que hay un Dios que siempre está a mi lado para fortalecerme y consolar. Le cuesta de verdad a una persona llegar a esta etapa del duelo, lo que es la aceptación. Por lo menos en la Biblia yo me encuentro con un personaje llamado Jacob, que dijo que no quería recibir consuelo de nadie. O sea, no quería aceptar lo que aparentemente era la pérdida de su hijo José. Claro, mire, debo tomar en cuenta algo, mi hermano, que es interesante decirlo, que la intensidad y la duración del duelo será proporcionado al significado o a la dimensión de la pérdida. Dependiendo a quién tú has perdido, así se va a masificar tu duelo. Y también algo interesante, mi hermano, es cómo recibes tú la noticia X. Eso va a impactar también. Influye de cómo yo recibo la noticia de una pérdida. Claro. Y también influye cómo te preparaste, cómo fue ese duelo, porque hay un duelo inesperado que sucede de un accidente, de un robo, de una pérdida así que tú no lo esperabas. Y hay un duelo como que tú, más o menos, aunque uno no termine de prepararse, pero cuando un familiar ya tiene una enfermedad terminal, cuando ya se escucha que te van a botar del trabajo, por ejemplo, tú tienes como un proceso de asimilación. Claro, cuando llegue la noticia va a ser diferente, pero ya vas a estar un poco... Claro, porque la asimilización y la aceptación son diferentes. Claro, porque es un proceso. Yo soy de los que cree que el duelo es un proceso y que tú tienes que vivirlo, hermano. Tú tienes que vivir tu duelo,
Poner un duelo al lado, no, yo soy fuerte, yo puedo, es un error. ¿Por qué? Porque si tú no afrontas y tú no confrontas ese duelo tarde o temprano se va a convertir como un fantasma. Te va a perseguir donde quiera que vayas. ¿Cómo se va a manifestar un duelo no resuelto? En tus emociones. Te vas a deprimir, vas a estar ansioso, vas a estar estresado, te vas a aislar, vas a responder mal, no vas a socializar, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que afrontar y tenemos que confrontar el duelo. Y si el duelo es largo, tenemos que buscar ayuda profesional. Ahora, es difícil decirlo, aprender de un duelo. ¿Qué aprendí? O sea, ¿cómo llego yo a esa conclusión? Mira, gracias a Dios primeramente y a este proceso que ya hablamos, la negación, la ira, la negociación, la depresión, la aceptación, eso como que te van moldeando y te va enseñando que es por aquí, es por aquí. Por ejemplo, muchos dirán, ¿qué puedo yo aprender de la pérdida de una hija? Y te voy a hablar de experiencia propia. Una de las cosas que yo he aprendido es valorar la vida. He aprendido a conocer un Dios santo, un Dios que está allí para consolarte. Y que gracias a Dios y gracias a esta pérdida, yo he podido ayudar a otras familias que están pasando por el mismo proceso. El aprendizaje, el proceso fue largo, pero sí he aprendido a valorar las cosas, a valorar los momentos, a valorar los espacios, a valorar los tiempos que Dios te presenta. El vivir el hoy y el ahora. Porque muchas veces, hermanos, nosotros lamentándolo mucho vivimos en el pasado, ¿cierto? O a veces nos enclaustramos en el futuro y se nos olvida vivir el hoy, el vivir el ahora. Entonces, cuando esa persona ya no está, yo dice, oye, ¿qué pasó? Perdí el tiempo. Pero te quedan otros seres queridos. Vamos a valorar el tiempo. Vamos a aprovechar el tiempo. Bueno, el salmista David, en el libro de los Salmos, capítulo 94, verso 19, dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Es parte de lo que podemos decir, que en esos pensamientos, cuando uno está en las noches pasando el proceso de duelo, allí viene el Señor como parte de ese consuelo. Oye, interesante lo que tú estás diciendo. Y a mí uno de los textos que yo más uso, uno de los textos que a mí más me llama la atención, es cuando el Señor te dice a ti: vení a mí todo aquel que está trabajado y cargado, que yo os haré descansar. El mismo Señor no busca intermediario. Él mismo se presenta como tu consolador. Y en Proverbio 3, Él dice que Él es nuestra medicina y que Él es nuestro refrigerio. En esos procesos, de verdad, es determinante entender que hay un Dios bueno, que hay un Dios justo, que está allí para consolarte, para fortalecerte y decirte: no se ha terminado todavía, el camino sigue, adelante. Y de verdad uno de los textos que a mí más me ha impactado es ese. Y otro también que me ha ayudado es cuando dice que el Señor está cerca de los que están quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido, que es en el Salmo 34. De verdad hay palabra para consuelo. Ahora, en el duelo se pueden cometer algunos tipos de errores. Se pueden crear traumas por algunos de estos errores. Claro. Cuando un duelo no es bien llevado, cuando un duelo no es bien atendido, cuando un duelo no es bien abordado, hermano, vienen situaciones muy difíciles. Por ejemplo, puede venir un divorcio por la pérdida de un hijo. Por ejemplo, puede desarrollarse un problema emocional. Por ejemplo, puede desarrollarse un problema de salud. Por ejemplo, puede dañar la simiente de estabilidad de la familia. Por eso que debemos buscar ayuda, porque el duelo no se puede vivir solo, que eso más adelante en las recomendaciones lo diríamos, pero sí puede. Cuando no es atendido, trae grandes y graves problemas. O sea, crea una reacción en cadena, la pérdida, ponías el ejemplo de la pérdida de un hijo. O sea, a través de esa pérdida puede perder el matrimonio, puede perder el trabajo, la salud, por no saber llevar el duelo. Por no saber llevar y por no entender las etapas. Dice, oye, estoy enloqueciendo.
Y porque el contexto en que tú te rodeas no entiende tampoco, porque el contexto donde tú vives, tus familiares, también deben informarse de lo que es el duelo, porque esa persona va a desarrollar conductas que dice, wow, no, pero son normales dentro de lo que él está viviendo. Entonces, la familia, en vez de alarmarse, lo va a ayudar, lo va a apoyar y lo va a decir, tranquilo, todo va a seguir adelante, aquí estamos, en vez de tildarlo de, sino que es tranquilo, eso es normal, aquí estamos para ayudarte. Entonces, se debe informar tanto la persona como el que está a su alrededor. Esas son las recomendaciones que deberían tener las amistades, los familiares. Sí, mira, una de las cosas que yo he aprendido y que he leído de psicólogos, de psiquiatras, de especialistas de la conducta, es que el duelo no se debe vivir solo. Es un error aislarse. Es un error, hermano, porque puedes caer en depresión. Y la depresión te puede llevar a tomar, decisiones que después te va a afectar. Entonces, una de las cosas es rodearte de personas queridas, dejarte atender. Yo sé que es difícil, uno quiere estar solo, pero los familiares deben entender que no lo deben dejar y en la medida posible buscarse una ayuda. ¿Qué palabra le darías a alguien que en este momento está sufriendo una pérdida? Oye, ¿qué palabra le diría? Como conclusión, ya para terminar. Sí, le diría que siguiera adelante, que todo tiene una salida y que no dejes de mirar hacia el cielo. Porque tenemos a un Dios que siempre nos mira, nos observa y está atento para consolarnos. Y que si necesita una ayuda, lo entienda, eso es normal en su vida, que la busque. Muchas gracias, Pastor Roger, por acompañarnos, por darnos estos tips interesantes de cómo llevar el duelo, cómo afrontar una pérdida. Ya ustedes saben, estas son herramientas muy interesantes que usted puede poner por práctica. Les recordamos nuestras redes sociales para que allí deje un comentario, deje me gusta o comparta con un amigo o a alguien que esté pasando por un proceso de pérdida, por un proceso de duelo. Bueno, puede compartir este material. Recuerde, tenemos nuestra cuenta de Instagram, de Facebook y YouTube por Luz TV 7 y nuestra cuenta de TikTok por Luz TV Internacional. Nosotros tenemos que irnos, será para otra ocasión y que le daremos otra vez con ustedes la bienvenida en este podcast. Bendiciones y éxitos. Este programa llega en nombre de Telered. Te da más, te cuesta menos.